Estudiantes de la Universidad Central protagonizaron una marcha de protesta por el recorte que hizo el gobierno al presupuesto de las universidades en la Proforma 2019. El gobierno ha dicho que hay que conformar una mesa de trabajo para examinar la situación. La concentración inició en los exteriores del Teatro Universitario. Allí los estudiantes de distintas facultades de la Universidad Central del Ecuador comenzaron a llegar, llevando consigo carteles con los que expresan su desacuerdo con el gobierno. Y es que en la proforma presupuestaria para 2019, el régimen propone un gasto de 1.297 millones de dólares para universidades estatales, lo que implica una reducción de 145 millones en comparación a este año. Y en el caso específico de la Universidad Central, la disminución es de 19 millones de dólares. Implicaría un recorte mucho más del presupuesto de lo que se tiene actualmente para la implementación de cátedras, para el flujo de la misma presentación de las materias, por así decirlo. La caminata siguió por la avenida 10 de agosto y luego avanzó hasta la calle Guayaquil en el centro histórico de la capital. Hace presencia, hacernos escuchar como pueblo que somos, y si nos reciben, bienvenidos. Pero eso sí, no vamos a declinar nuestra decisión. Si nos reciben, en buena hora. Pasado el mediodía, este grupo de estudiantes quiso avanzar hasta la Plaza de la Independencia para concentrarse en los exteriores del Palacio de Carondelet. Sin embargo, no pudieron ingresar porque la policía colocó vallas metálicas de seguridad desde una cuadra más abajo de la presidencia. En días pasados, durante un encuentro con autoridades de la Universidad Central, el presidente Lenín Moreno se refirió a la reducción de recursos para estas instituciones en 2019. No se verá afectada la gratuidad, bajo ninguna circunstancia, no se verán afectadas las becas ni los compromisos que ya están establecidos. Ahora, los estudiantes que marcharon este lunes quieren ser convocados a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, organismo que tramita la proforma, para expresar sus planteamientos en cuanto a la reducción del presupuesto universitario. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti y a los televidentes que nos acompañan desde sus hogares. Antes de iniciar este programa, tenemos que felicitarte por el premio obtenido ayer durante la gala del ITV, en donde obtuviste el galardón a la mejor presentadora de noticias. Gracias, Lenín, y gracias sobre todo al público por ese cariño, por votar por nosotros, por darnos un mensaje de que estamos haciendo un buen camino, todos quienes nosotros damos la cara por un gran equipo, un talento acá en Ecuavisa, en Contacto Directo, en Televistazo en la Comunidad, que son los noticieros de la mañana, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando y trabajando mejor por un periodismo responsable. Muchas gracias. Bueno, vamos con las entrevistas. El gobierno habla de austeridad y aun cuando el gasto corriente se incrementa, eso no significa que todos los sectores vayan a recibir más recursos en el 2019. Uno de los ejemplos más claros de esta situación radica en la educación superior. La proforma del próximo año contempla una reducción de 145 millones de dólares en las asignaciones que reciben las universidades del país. Nos acompaña el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días. Ustedes se reunieron con el presidente Moreno la semana anterior. Él les dijo que la proforma no es la última palabra, pero le pregunto, ¿les dijo acaso que esa reducción era un error? Porque de lo contrario, lo primero podría ser incluso más preocupante. El presidente de la República en esa ocasión enfatizó en que se preservarían las asignaciones presupuestarias para que se garantice la gratuidad, el acceso de más bachilleres a la educación superior y, en definitiva, todos los aspectos de la gestión institucional de las universidades públicas del Ecuador. Pero esa afirmación del presidente no ha sido replicada por las autoridades económicas y de allí que observamos que los estudiantes salen a las calles a defender sus recursos. Los estudiantes de manera espontánea se han movilizado para reclamar la atención presupuestaria que es importantísima para que las universidades públicas cumplan su cometido social. De manera que yo como rector miro con simpatía esas movilizaciones espontáneas. En la Universidad Central, la reducción presupuestaria significaría tener 19 millones de dólares menos el próximo año. Y con 19 millones menos, ¿qué es lo que no se podría hacer? En primer lugar, se afectaría nuestra política de apertura
a más bachilleres, tal como hemos podido demostrar en el último semestre, pues hemos acogido 7.300 jóvenes bachilleres. Incluso hemos abierto carreras en línea que no teníamos. Y estas carreras en línea se basan en una plataforma tecnológica que ha significado inversión importante para la Universidad Central del Ecuador. De esa manera la universidad asume un compromiso social absolutamente ineludible. Pero también tenemos otras estructuras de la gestión institucional, el desarrollo académico, las investigaciones científicas, el equipamiento de los laboratorios. En definitiva, un recorte presupuestario afectaría transversalmente todas las estructuras de gestión de la Universidad Central del Ecuador. A los estudiantes, y lo exponían ayer en las calles de distintas ciudades del país, lo que les preocupa es que se vaya a poner en riesgo la gratuidad de la educación. ¿Eso está en peligro también? Debo compartir con los televidentes el resultado de la reunión que mantuvimos en la noche de ayer hasta las primeras horas del día de hoy con el señor ministro de Finanzas y con el señor secretario de la CENACYT, doctor Adrián Bonilla. Se alcanzaron en principio algunos acuerdos. El primero es la restitución en la proforma presupuestaria del año 2019 de las asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2018 de las universidades públicas del Ecuador. Esto para la Universidad Central significa que tenemos que establecer con precisión esta restitución de manera que sea plena y total como anhelamos. O sea, los 145 millones de dólares los tienen ahí. Es el compromiso. Bueno, el compromiso del señor ministro, tal como queda escrito, es colocar en la proforma presupuestaria del 2019 la restitución de las asignaciones presupuestarias tal como estaban en el ejercicio fiscal 2018. Ahora, doctor Sempertegui, ¿ustedes se han visto abocados a tener que pedir lo mismo que les entregaron el año anterior, cuando seguramente hace algunos meses hubieran esperado un incremento? Por supuesto, nosotros esperábamos un incremento y eso queda todavía pendiente de negociación. Pero lo que es irrenunciable es que no se afecte lo que ya estaba presupuestado y que fue materia del ejercicio fiscal 2018, y ese es el punto primero del acuerdo alcanzado en la reunión de ayer entre los personeros del gobierno y los rectores de las universidades públicas que nos dimos cita en la Escuela Politécnica Nacional. Ahora, ¿por qué se da esta disminución? Resulta que hay universidades que han tenido problemas de ejecución presupuestaria, es decir, se les asignan recursos y finalmente no los utilizan. Quieren tener mucha plata, pero no la invierten. ¿Cuál es el caso de la Universidad Central? ¿Cuál es el porcentaje ejecutado en este año? Ese es un equívoco, Lenín. Es un equívoco. El presupuesto es una mera expectativa. Otra situación es la disponibilidad presupuestaria, es decir, cómo el Ministerio de Finanzas traslada a las universidades las asignaciones que están previstas en el presupuesto. Casi nunca las asignaciones que están en el presupuesto se asignan totalmente a lo largo del año fiscal. Y es algo más importante que debe conocer la ciudadanía, que las inversiones para infraestructura y laboratorios siempre se asignan tardíamente en el año fiscal, en agosto o septiembre, cuando tenemos que correr contrarreloj para poder ejecutar las compras y contrataciones públicas vía servicio de contratación pública, que resulta para nosotros un nudo gordiano, un feroz cuello de botella. De manera que en la noche de ayer se alcanzó otro acuerdo, y es que en 90 días tengamos el reglamento para que las universidades públicas podamos operar nuestro propio sistema de contratación, más fluido y más expedito, que nos permita ejecutar plenamente las disponibilidades reales del presupuesto. ¿Eso requiere una reforma legal? No, ya está previsto en la ley, está también previsto en la ley orgánica llamada Ingenios, pero faltaba esta reglamentación que es imperativa, de manera que el plazo está establecido en 90 días. Y ahora, ok, aparentemente lo tienen todo solucionado, los recursos no se tocan, se van a dar ciertas facilidades para que ustedes tengan una mayor agilidad en la ejecución presupuestaria. ¿Qué queda pendiente? Bueno,
Queda pendiente que nuestros funcionarios del ámbito financiero establezcan con precisión los montos de la restitución. Nosotros pues reclamaremos la plena restitución, el compromiso está así establecido con el señor ministro de Finanzas. El acuerdo también subraya que nosotros hemos de optimizar el gasto, que hemos de ser en cierto sentido más prudentes en aspectos de contratación de personal, pero también el acuerdo subraya de manera explícita que no se afectarán los procesos de promoción y recategorización docente que están consagrados en la ley y en el reglamento correspondiente. Bueno, pero ustedes son autónomos, ustedes sabrán en qué gastan, ¿no? Lo que tienen que ser también es responsables, claro, eso siempre. Claro, pero la autonomía de todas maneras está encauzada por normas que rigen la vida de la educación superior, a las cuales debemos someternos de manera fiel. Ahora, con esto debemos entender, se desactivan las movilizaciones de los estudiantes, que ayer fueron pacíficas y que si se llegan a replicar deberían continuar manteniendo el mismo cariz. Bueno, nosotros, y en ese caso digo como rector de la Universidad Central del Ecuador, y hablo también en nombre de las universidades públicas reunidas esta madrugada, vamos a estar atentos, estaremos vigilantes de que ya en los números la restitución sea plena tal como nosotros anhelamos. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, gracias por venir a Contacto Directo.